Continuamos con el tema pues humano, precisamente un poco para calmar esos ánimos, y mañana es un día importantísimo, un día importante para toda Venezuela, para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Algo normal como son unas elecciones en un país democrático. Por eso es que nosotros hemos querido tratar un tema hoy de cómo estar en reflexión y cómo podernos conectar con nuestro objetivo de vida y nuestra visión de vida, y no permitir pues que nos manipulen o nos lleven pura la emoción. No es manipulación, yo creo que es que hemos perdido, como tú decías, tanta emoción que nos olvidamos de razones. Ahora, ¿quién es la responsabilidad? Siempre somos responsables nosotros por permitirlo, pero en una sociedad donde todas instituciones se están manejando emocionalmente, ¿cómo eso influye en mi toma de decisión? Claro, es que dijiste una parte muy importante. Nadie que no lo permita se deja manipular. ¿Ok? Que todo lo que ocurre en el entorno es una realidad. Nosotros tenemos que aprender a ser observadores del entorno, no llevar ese entorno dentro de nosotros. Cuando algo ocurre en el entorno que tiene una connotación para nosotros, nosotros tenemos que saber de verdad procesarlo dentro de nosotros. Ahí está la diferencia. ¿Qué pasa? Si yo estoy segura de cuáles son mis objetivos, si yo estoy seguro de que yo sí formo parte de una sociedad, pero en una manera interactiva, pero de una manera sana también, donde yo puedo entrar, salir, donde yo tengo derecho a discernir, a opinar. Lo que no puede pasar y lo que nos hemos olvidado es que nosotros somos un pensamiento individual y se convirtió de alguna manera en una emoción colectiva. Ok, entonces mi pensamiento que tiene que estar dirigido y conectado con eso que de verdad aprendí, con el valor, con la necesidad de estar en armonía conmigo mismo, con el resto, que no es un ideal ni que suena una bandera extraña, sino en términos de salud, que vamos a poner los pies en la tierra, eso es salud. Entonces, si yo no permito que eso ocurra y yo no me conecto directamente con esa información que me viene de afuera sin procesarla, yo no voy a estar preparado. No estoy preparado, entonces me estoy inhabilitando y yo digo, no, es que no puedo, es que es tan difícil para mí. Si cualquier cosa que me dicen, eso es verdad, fíjate, lo dice mucha gente con las cadenas, con estas cosas que pasan, inmediatamente que me pasan algo, yo lo reenvío por si acaso. Ya yo no he aprendido a decir, ya va, espérate, yo no sé si es verdad. ¿Será No, que no se comprueba la verdad, sino simplemente es automático. Y te minan, y te minan, y te dicen. Entonces, ese automatismo es lo que yo me refiero, que lo veamos, que lo identifiquemos. Tú dices que lo dijiste, parece y suena difícil, porque una vez que se aprende, eso es la única herramienta o la manera que estamos aprendiendo. Y de paso, lo que aprendemos a hacer lo defendemos. Estamos justificando eso. Ahora, ¿de qué manera si el adulto está emoción, de qué manera ese adulto es padre, ese adulto es parte de una sociedad, no está influyendo en esa generación que se está formando en que sea emoción y no razón? Claro que sí, es que eso es lo que estamos invitando a que lo veamos. Si nosotros que somos el modelo de alguna manera, sí somos los modelos, los moldeadores de alguna conducta, y lo que respondemos en nuestra casa, vamos al pequeño, el niño viene y dice cualquier cosa y yo vengo de la calle y de todo el entorno, de todo lo que está ocurriendo, de alguna manera vengo cargado, mi respuesta es absolutamente emocional. El niño no procesa. Se conecta con la emoción, pero también va a aprender en algún momento que eso es natural o que eso parece ser lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque entonces esta generación y la que está llegando, de hecho vemos la nueva generación, los muchachos muy conectados emocionalmente, muy en los extremos. Por eso es que digo, las emociones... ¿Se está perdiendo el límite? Se han perdido los límites. Se han perdido los límites porque... A la sociedad psicológica y a los que trabajan con conducta humana no les preocupa y no están trabajando para lograr que eso no siga avanzando. Bueno, eso es lo que queremos, eso es el llamado de reflexión, es lo que estamos haciendo esta mañana con mucha satisfacción. Vi un comunicado de la Federación Venezolana de Psicólogos donde invita precisamente a esa reflexión, a esa pausa, a ese respirar, a ese prepararnos de verdad, que es una gran preocupación, prepararnos de verdad a que una contienda tenemos que aceptar lo que suceda y no estamos preparados.
en ambos bandos lo que estoy viendo, que por llamarlos de alguna manera, en las tendencias que se tienen, pareciera no estar preparados solo para una opción. Y entonces resulta que si eso lo llevamos al plano emocional, estoy muy cargado. Más ¿Ok? toda la repetición de ese miedo, de esa angustia y esa emoción nos está llevando a la locura. Sí. A algo no, que es mira. normal, o sea, tenemos- unas elecciones son normales en todos los países. Sí, entonces eso es lo que yo te digo, que lo que podría ser normal para nosotros en nuestro contexto dejó de ser normal porque se llevó, más que normal, dejó de ser algo cotidiano, algo que podía pasar y que podíamos reflexionar, conversar, se llevó a un plano eminentemente emocional y las emociones en los extremos hacen muchísimo daño al entorno, a la casa, a la familia, y eso es la reflexión y es hacia donde yo creo e invito que sigamos trabajando. No podemos irnos a los extremos. Entonces, están haciendo un llamado, qué interesante, no lo tenía. O sea, que están viendo entonces las conductas, ¿no? Lo que son lo que están trabajando. Creo que va a salir por la prensa, yo lo recibí fue por correo, pero muy interesante, lamento no tenerlo en este momento, pero sí. La pregunta y la parte es interesante. Sí, tenemos que abocarnos todos, tenemos que estar los que trabajamos en términos de salud, desde la salud física, la salud mental, todo esto que nos está afectando, señores, tenemos que recuperar nuestra salud, que es equilibrio, que es el bienestar, y a partir de ahora con una nueva conciencia, a partir de ahora la salud es la búsqueda activa y consciente del bienestar, de esa tolerancia, de ese manejar nuestras emociones con un sentido de visión de presente para construir futuro en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra sociedad. Ahora, otro tema que quería tratar contigo es los miedos. Los miedos no solamente están en los miedos a los miedos, o sea, muchos les da miedo el futuro y dejan de vivir el presente. O hay muchos en el presente que viven en el pasado, pero también le da miedo al futuro. Y esos miedos están arropando la vida del venezolano. Pero el problema no es ese que le está arropando la vida, sino que el problema es que está causando serios estragos en la salud del individuo que se maneja a través de esos miedos de no vivir las cosas buenas o malas, porque ¿cómo se llama? La vida hay cosas buenas y hay cosas malas, o sea, lo que hay que saber es afrontar las buenas y afrontar las malas, porque a veces hay quienes ni siquiera manejan las buenas. O sea, le llegan cosas buenas, entonces no se creen que se lo merece, y entonces llega y le da angustia o le da miedo. Ay, no, es que tengo miedo. Y yo, ¿por qué tienes miedo? Ay, porque me ocurrió cosas buenas. Bueno, increíble. Sí, es que eso es parte de lo que estamos aportando para que lo veamos. Nos hemos ido programando increíblemente para inhibirnos, para inhabilitarnos. Entonces tengo miedo. Si yo no puedo, tengo miedo. Si yo digo que no puedo desde pequeño, tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? No me doy cuenta, pero ese miedo se va apoderando de mí en mis acciones, en mis pensamientos, en mis sensaciones y en mis acciones. Pero vamos a distinguir algo. Vamos a empezar a distinguir qué es miedo. La mayoría del miedo o de lo que nosotros llamamos miedo son ansiedades que son aprendidas. El miedo que es natural, que nos pertenece como seres humanos, es el miedo que tiene que ver con lo vital. Entendamos que lo que afecte nuestra vida nos da miedo, nos da un sistema de alarma y nos permite defendernos, activarnos. Pero el resto de estos miedos al futuro, ¿qué voy a hacer? Si lo estoy haciendo bien, si es bien o si es mal, son miedos la mayoría aprendidos, que son los que queremos desmontar. Ahora, esos miedos a veces paralizan. En otras personas esos miedos las activan a seguir adelante. Hay otras personas que el miedo los paraliza. ¿En qué se convierte en eso? ¿Sería una angustia, un miedo o un terror, como dicen algunos? El terror te paralizó. Eso me lo contesta en la otra parte del programa. Seguimos conversando, pues, hoy hablando de esos miedos y lo más importante, cómo reflexionar y desde mi perspectiva personal poder dejar los miedos y las angustias. ¿Por qué? Porque le va a traer problemas de salud. Eso es un llamado mundial, inclusive, donde muchas de las enfermedades que estamos viviendo a nivel mundial son por los miedos y las angustias. Ya regresamos.